Suecia. Si uno piensa en Suecia, piensa en bienestar, en estado de bienestar. Pues sí, ¿no? En una sociedad idealizada en la que encontrar felicidad, estabilidad o tranquilidad, según a qué asocie cada uno su proyecto de vida. En los años 50, Suecia, que no se ha involucrado en la Segunda Guerra Mundial, vive en una situación económica privilegiada. Elevados impuestos, pero una gran cobertura social, buenas infraestructuras, índices de paro mínimos, alto nivel de vida y mucha seguridad. Pero todo esto tiene truco. Suecia se declaró neutral en la guerra, pero al mismo tiempo se enriqueció con la industria armamentística. ¡Qué clásico! Vamos, que vendió armas para que se mataran entre los otros. ¿Ah? Y luego rechazó ofertas de unirse a la OTAN y también de situarse dentro de la esfera soviética. Ese hábil manejo de la política exterior y de la gestión socialdemócrata de una economía con gran intervencionismo, pero también con empresas muy poderosas, han hecho de Suecia un estado ejemplar en el que muchos otros se mirarán durante años. Y en ese momento, y para lo que nos ocupa, es sin duda un buen lugar para acoger un mundial, un evento en el que los suecos persiguen construir un escaparate desde el que mostrarse al mundo. En 1946, en el Congreso de la FIFA, a Suecia se le concede el Mundial del 58, mientras el resto está un poco preocupado con otras cosas. Ya sabes, reconstruir las infraestructuras básicas, pues el cuidado de los heridos de guerra, esas cosillas. Pero cuando se acaba el Mundial del 54, los americanos se mosquean y prestan atención a aquella decisión acordada. ¿Otra vez nos vais a hacer la jugarreta? O sea, ¿otra vez 2 mundiales en Europa? ¡Qué cara duras! Pues no participamos. La FIFA recula y vuelve a poner en juego la concesión de la celebración del Mundial en un congreso celebrado en 1954. Vamos a ver, ¿quién lo quiere celebrar? México, Argentina y Chile levantan la mano, pero Suecia se sienta en la mesa y enseña toda su infraestructura y la enorme inversión destinada a la construcción de estadios y equipamientos. El músculo escandinavo hace retroceder a los demás. La FIFA mira a los otros. ¿Os dais cuenta de que no podéis competir con estos, verdad? Los demás reconocen que la candidatura es superior y la FIFA evita un boicot. Este mundial creará un antes y un después en la competición. Tras la primera experiencia televisiva que supuso el Mundial de Suiza, que se retransmitió para 8 países, el de Suecia llegará ahora a 70. Esta edición tendrá una repercusión internacional nunca vista anteriormente. Pero vamos al formato. 16 equipos, 4 grupos de 4 y los 2 primeros clasificados a cuartos. Suecia como anfitriona y Alemania Federal como campeona son las únicas con el puesto asegurado. Las demás se lo tienen que currar. Se apuntan 53 y la FIFA, en vista del desmadre de torneos anteriores, decide que ninguna selección puede clasificarse sin jugar un partido. Empecemos por Europa. Se clasificarán 9 selecciones. Tenemos 9 grupos de 3. En el primero, Inglaterra se impone con rotundidad a Dinamarca y a Irlanda, con un Taylor que lo mete todo. 8 goles en 4 partidos. La base de esta selección es el Manchester United de Matt Busby, en el que destaca la figura de Duncan Edwards, un jugador de apenas 22 años y un enorme talento llamado a revolucionar el fútbol inglés. Alrededor de él y de Taylor ha irrumpido una generación de jugadores de apenas 20 años dispuestos a ganarlo todo. Si el año pasado el United ha perdido en las semifinales de la Copa de Europa frente al Madrid, en esta temporada los Busby Babes buscan la revancha. Pero todo se tuerce el 6 de febrero cuando los Diablos Rojos vuelven de Belgrado con escala en Múnich, tras haberse clasificado para semifinales. Su avión no consigue despegar de la pista alemana y tras patinar a más de 200 km por hora se estrella contra uno de los edificios del aeropuerto. La tragedia de Múnich se salda con 23 muertos y una enorme conmoción en el mundo del fútbol. El duelo ensombrecerá a Manchester y a toda Inglaterra, que llegará enormemente mermada a un mundial en el que estaba llamada a hacer un gran papel. Entre los supervivientes está el gran Bobby Charlton, que hasta entonces no había conseguido afianzarse como titular. De las ruinas de la tragedia emergerá el jugador más importante del fútbol británico hasta la fecha, aunque de momento en 1958 tiene un papel secundario y a pesar de ir convocado al Mundial, no llegará a debutar en él. En el grupo 2, Francia masacra a Bélgica y a Islandia con un gran Tadej Sikorsky, temible 9 de los Blues, que se lesionará a escasos días de empezar el Mundial. Para sustituirle, llamarán a un marroquí nacionalizado francés llamado Jas Fontaine, ¡Hombre! Que durante la fase de clasificación está en el ejército jugando competiciones de la Francia militar. 30 meses de mili se comió el amigo. Buen servicio militar, sí señor. Y en el Mundial estará también en la selección el que muchos consideran uno de los mejores jugadores del mundo en ese momento, Raymond Kopa, de origen polaco como Sikorsky.
Vamos al grupo 3. Los húngaros pierden contra todo pronóstico el primer partido en Noruega, pero luego reaccionan y se imponen a estos y a Bulgaria para sellar la clasificación. Sin embargo, la época dorada del fútbol magiar, aquella comprendida entre 1950 y el 56, parece haber llegado a su fin, tras alcanzar la final del Mundial anterior, ganar a Inglaterra, a la URSS en su casa y maravillar con su fútbol ofensivo y su juego de posesión y control del balón. Un claro precedente del Ajax y la Holanda que revolucionarán el fútbol 20 años después. Aquel equipo de oro de Gustav Seves, los magiares mágicos, se ha ido descomponiendo y se presentará sin sus grandes figuras y sin su entrenador. En 1956 se produce la Revolución Húngara, un levantamiento estudiantil reprimido por el régimen comunista que luego derivaría en una toma del poder fugaz antes de que los soviéticos volvieran a recuperar el control. El comienzo de este conflicto coincide con la vuelta de la eliminatoria de la Copa de Europa del Honvéd, el equipo del ejército contra el Athletic de Bilbao en San Mamés. Muchos jugadores deciden no regresar a Hungría. Entre ellos están las grandes estrellas, Sibor, Coxis y Puskás, que continuando la estela de Kubala terminarán triunfando en el fútbol español, los dos primeros en el Barça y el tercero en el Madrid. Todos serán acusados y juzgados en Hungría como traidores por su deserción, y tras el fútbol se buscarán la vida en España. Puskás tenía un restaurante y una fábrica de salchichas húngaras muy picantes que no llegaron a triunfar en Madrid. Sibor abrió un bar de copas en Barcelona, el Kep Duna, donde pasaban cosas más allá de las puertas de Tannhäuser. Y Coxis estuvo colaborando con la cantera del Barça hasta que en el 79, cuando estaba tratándose de un cáncer, se suicidó al lanzarse del 7º piso del hospital. Luego el gobierno húngaro repatrió su cuerpo y su enterramiento en la Basílica de Budapest, junto a Puskás, años después, supondría el cierre simbólico de este proceso. Bueno, pues vamos con el grupo cuarto. Checoslovaquia se impone a Alemania Democrática y a Gales, que a pesar de la eliminación será escogido como lucky loser para jugar una eliminatoria de la que hablaremos más adelante. En el grupo 5 se miden las caras Austria, Luxemburgo y Países Bajos. Bueno, que siempre fue Holanda, ¿no? Aunque a partir de 2020 pidieron de forma oficial que se les denominara Países Bajos. Aunque este rollo retroactivo no me cuadra... Nada, retroactivo, nada. Si en ese momento se le llamaba Holanda, llamémosle Holanda aquí también, venga. Eso es. Madre mía, ¿cómo nos ponemos? Pero vamos, que quien se clasifica es Austria, que empata en Holanda y les gana en casa. Curiosamente, en esta selección jugaba Ernest Happel, que entrenaría a Holanda en el Mundial de 78 de Argentina. En el grupo 6 se produce un hecho histórico, el debut de la URSS en una clasificación para el Mundial. Se ha dado a conocer al otro lado del telón de acero tras su victoria en los Juegos Olímpicos de Melbourne del 56. Se enfrenta a Finlandia y a Polonia, con la que empata a puntos tras la disputa de todos los partidos del grupo. El 24 de noviembre de 1957, Polonia y la URSS se enfrentan en Leipzig para pelear por la plaza para el Mundial. Los soviéticos se imponen por 2-0 con una enorme actuación de su estrella, Lev Yashin, la araña negra, el primer portero de la historia en llevar guantes. La URSS estará en el Mundial. En el grupo 7, Yugoslavia se impone a Grecia y a Rumanía gracias a una victoria sobre estos en Belgrado por 2-0 en el partido que cierra el grupo. Y en el grupo 8 salta la primera sorpresa gorda. Irlanda del Norte, Italia y Portugal se juegan una plaza. Los portugueses nunca han conseguido clasificarse para el Mundial y en esta edición tampoco lo conseguirán. Por su parte, los italianos, que son bicampeones del mundo, no han hecho un papel demasiado destacable en los dos últimos mundiales, en los que han caído a la primera de cambio. En esta ocasión, las derrotas por 3-0 en Lisboa contra Portugal y por 2-1 en Belfast contra Irlanda del Norte le dejarían fuera del Mundial. Una decepción seria para los azzurri. Los norirlandeses son sin duda una de las grandes sorpresas de esta fase de clasificación. Y así llegamos al grupo 9, el de España, encuadrada en el mismo grupo que Suiza y Escocia. España, dirigida por Manuel Meana, tiene un auténtico equipazo. En la portería está Ramallets y arriba jugadores como Di Stéfano, nacionalizado 2 meses atrás, Gento, Kubala o Luis Suárez, futuro Balón de Oro. Tras el trauma del Bambino, en el 54, España no quiere sorpresas. El primer partido se juega el 10 de marzo del 57 en un Bernabéu que es una caldera bajo la lluvia. Pero España sale lenta y torpe. Franco dormita en el palco y Julli II marca en el minuto 6 después de una cantada de Ramallets y obliga a despertar a los españoles.
Luis Suárez empata en el 29 y tras el descanso, Miguel pone por delante a España. Pero los locales siguen nerviosos e inseguros y Di Stéfano desaparecido. De nuevo, Hugui 2 en el 67, tras otro fallo defensivo, hace el 2-2. Cerrojo y a resistir hasta el final. El resultado es definitivo. Este mal comienzo tendrá su continuación en Glasgow casi 2 meses después. Escocia le mete un 4-2 a España en Hampden Park con hat-trick de Jackie Maddy, que pone en riesgo una clasificación que ya no depende de la selección. Suárez y Kubala hacen los goles de una España sobrepasada en las islas ante un buen equipo. Apenas 11 días después, Escocia vence a Suiza en Berna por 1-2. Y el 26 de mayo, los escoceses visitan España. Por primera vez, los españoles sacan a relucir su enorme potencial y arrasan a los escoceses por 4-1. Basora por 2 veces. Kubala y Mateos hacen los goles. Solo hay un problema. Escocia depende de sí misma. España necesita al menos un empate de Suiza en el encuentro que mide a sus rivales entre sí en Hampden Park el 6 de noviembre del 57. Pero Escocia se impone por 3-2 y se clasifica para el Mundial. De nada sirve el 1-4 de España en Suiza, ni los goles de Kubala o los 2 de Di Stéfano. La maldición de la saeta rubia en el Mundial continuará durante toda su carrera, pero lo cierto es que en esta ocasión el desastre de España se forjó en el Bernabéu contra Suiza, en el momento álgido de su carrera en el Madrid de las 5 Copas de Europa. Viajemos a América a buscar a los 4 equipos que disputarán el Mundial. En Sudamérica hay 3 plazas. En el grupo 1 se encuadran Venezuela, que se retira antes de empezar, Perú y Brasil. Lo que era un triangular se convierte en una eliminatoria. En la ida, Perú y Brasil empatan a 1 en Lima el 13 de abril del 57. Y 8 días después en Maracaná, una triste Brasil gana 1-0 con gol de Didi y se clasifica para su 6º Mundial. 6 de 6, ojo. A lo largo de los años previos al Mundial de Suecia, pasarían muchos seleccionadores por un banquillo que quemaba. Apenas 3 meses después, con Silvio Pirillo en el banquillo, Brasil juega la Copa Roca, una competición amistosa que mide a brasileños y argentinos cuando no están enfadados entre ellos y se ponen de acuerdo para jugar. Este año se disputan en Brasil los 2 partidos y Pirillo se lleva a la nueva sensación brasileña, un chico de 16 años muy habilidoso llamado Pelé, que no para de marcar goles con el Santos. Los estadios se llenan para ver jugar a ese niño flaco y lleno de magia. En el primer partido, en Maracaná, sale de reserva en la segunda parte, y aunque Brasil pierde por 1-2, marca el gol. Y en el segundo partido, jugado en Morumbi 3 días después, Pelé ya es titular y abre el marcador en el minuto 20. Brasil se impone por 2-0 a Argentina y se lleva la copa. El fenómeno Pelé es imparable. Solo para hacernos una idea. En 1957, en 38 partidos en todas las competiciones, hace 41 goles. ¡Ostras! Y al año siguiente, en el 58, en 46 partidos, hace 66. 66 goles en 46 partidos. Bueno, a pesar de una misteriosa lesión en la rodilla, irá al Mundial sin haber cumplido los 17 años. Una convocatoria que defenderá a capa y espada Vicente el Gordo Feola. 150 kilos de seleccionador brasileño y una pachorra resistente al estrés y a la presión. Seguimos que nos liamos. En el grupo 2, Argentina se impone con solvencia, ganando a Bolivia y a Chile. De los 4 partidos gana 3 y pierde el mítico Jugando en La Paz, donde los jugadores rivales sufren de mal de altura y corren a cámara lenta. En el último grupo sudamericano salta la otra gran sorpresa del torneo. En un triangular entre Uruguay, Paraguay y Colombia, son finalmente los paraguayos los que se clasifican tras calzarle un 5-0 a Uruguay en Asunción con 3 goles de Florencio Amarilla. La otra bicampeona del mundo está fuera de Suecia. Y en la plaza de Centroamérica y Norteamérica, México se clasifica tras eliminar primero a Canadá y Estados Unidos y vencer en una eliminatoria a doble partido con Costa Rica, que venía a su vez de eliminar a Guatemala y a las Antillas Neerlandesas. Es el 4º mundial para los mexicanos, que imponen con contundencia su hegemonía en esa otra parte del continente americano. Vayamos por último a la clasificación en Asia y África. La UEFA les ha reservado una plaza, pero todo es una charangona. Indonesia se mide a Taiwán, que se retira, y luego los indonesios eliminan a China en un partido de desempate. Turquía y Chipre se retiran, por lo que Israel y Egipto se clasifican. Sudán elimina a Siria y pasa de ronda.
Indonesia se niega a jugar con Israel y se retira. Egipto, por su parte, también renuncia. En la final, Sudán se niega a jugar contra Israel y esta se clasifica para el Mundial. Pero a la FIFA le da vergüenza todo el desastre mostrado en la clasificación por las negativas de los países musulmanes a jugar contra Israel tras la guerra árabe-israelí del 48 y decide que Israel se lo debe ganar en una eliminatoria. En diciembre de 1957, la UEFA sortea su rival entre los que han quedado segundos, entre ellos España. Uruguay renuncia e Irlanda e Italia, que tienen todavía un partido por disputar, no entrarán en el bombo. Le toca en suerte a Bélgica, que renuncia, y cuando todo se vuelve a sortear, Gales es la afortunada. Gales se impone con facilidad a Israel, a la que vence tanto en la ida como en la vuelta, y provoca un hecho histórico. Por primera vez y única hasta la fecha, todos los equipos británicos jugarán el Mundial. Tenemos ya los 16 equipos para Suecia. Ahora necesitamos un balón. En esta ocasión se llama Top Star y es de fabricación sueca. Son 24 paneles entrecruzados de cuero y 2 modelos, uno en amarillo y otro en blanco. Nada más llegar, se les entregan 30 balones a cada una de las 16 selecciones, pero les trasladan la posibilidad de que compren más si quieren. Respecto a las sedes, son 12 en total, con un aforo que oscila entre los 12.000 de los más pequeños y los 43.000 del más grande. Son instalaciones modernas y cómodas con los que los suecos pretenden mostrar su gusto por la arquitectura funcional. Vamos allá. A ver, las ciudades son Boras, Eskilstuna, Solna, Gotemburgo, Halmstad, Helsingborg, Malmö, Norrköping, Örebro, Sandviken, Uddevalla y Västerås. Todas ellas situadas en el centro y en el sur del país. El torneo se celebra en junio y la temperatura es agradable. Pues vamos con la primera fase. En el grupo 1 juegan Alemania, Irlanda del Norte, Argentina y Checoslovaquia. Alemania y Argentina abren el Mundial el 8 de junio a las 7 de la tarde en Malmö. Más de 30.000 espectadores y arbitra un inglés, Reginald Leaf. En el momento en el que se graba esto, el partido más repetido en un mundial es el Argentina-Alemania, el superclásico. Pero hay otro que se ha jugado el mismo número de veces. ¿Cuál? El otro te lo digo yo más tarde. Vaya hombre, vaya clickbait que te marcas. El capitán argentino, Pedro del Hacha, advierte: aquí es difícil jugar, los europeos corren mucho. Y en este mensaje hay una buena lectura de un problema del fútbol argentino y de otros países sudamericanos de la época. La coincidencia de camisetas obliga a hacer un sorteo. Gana Alemania y Argentina debe jugar con la camiseta amarilla del Malmö. No es la primera vez que ocurre. En Italia 34, los austriacos habían jugado contra Alemania con la camiseta del Nápoles. Y en Brasil 50, los mexicanos, que entonces jugaban de rojo, se pusieron la camiseta de Cruzeiro contra Suiza. A los 2 minutos, Corbata abre el marcador, pero Rahn, de disparo lejano, hace el empate en el 32. El cañón de Essen vuelve a marcar en un mundial. Uwe Seller pone el 2-1 en el minuto 40. En el minuto 79, de nuevo, Rahn hace el 3-1 definitivo. Baño de realidad para los argentinos frente al campeón del mundo. En el partido jugado a esa misma hora, Irlanda del Norte y Checoslovaquia se miden en Halmstad. Un solitario gol de Wilbur Klaas en el 16 sentencia el partido para la sorprendente selección irlandesa. Klaas ya le había metido un gol importantísimo a Italia en la fase de clasificación y una vez retirado sería miembro destacado de la policía unionista del país. Y recibiría el odio intenso de los independentistas del entorno del IRA y en general de la población católica del Ulster. Y una medalla en reconocimiento a su labor por parte de los ingleses. Te quitaron. En el siguiente partido, de nuevo en Halmstad y otra vez a las 7, Argentina e Irlanda del Norte se ven las caras. McParland, mítico extremo izquierdo del Aston Villa, hace el primero nada más empezar. Los argentinos se echan la bronca unos a otros, pero el entrenador Guillermo Stabile sabe que tras la ausencia de 24 años en unos mundiales se necesita solidez. Lleva 19 años en el cargo y ha ganado 6 Copas de América en este tiempo. Pero esto es Europa, amigo, otro fútbol. Por eso, durante la concentración ya en Suecia, toma una decisión arriesgada. Tras la baja de Roberto Zárate por lesión, llama a Ángel Labruna, que tiene 39 años y es el líder eterno de aquel River Plate. Y este, que llega a Suecia después del primer partido, sale titular en el segundo. Sobre el campo, esa jerarquía legitimada en los años se impone. Labruna tranquiliza y ordena al equipo, y Argentina reacciona. En el 38, Corbata hace de penalti el empate y pone algo de tranquilidad al descanso. Argentina sale mejor en el segundo tiempo y Menéndez primero en el 55 y Abio después en el 59 hacen el 3-1 definitivo.
A esa hora, en Helsingborg, Alemania Federal y Checoslovaquia se ven las caras ese mismo 11 de junio. En el minuto 24, penalti a favor de los checoslovacos. Borak tira a romper y hace el 1-0. Y Sikan, ante la alarmante falta de tensión de la defensa germana, hace el 2-0. Los campeones del mundo se van al descanso en clara desventaja. En el minuto 59, y tras una falta clarísima al portero, que el árbitro inglés Ellis no pita, Schaffer acorta distancias. Rahn en el 70 hace el empate definitivo y su tercer gol en este mundial. Alemania llega líder a la última jornada con 3 puntos. Irlanda del Norte y Argentina tienen 2 y Checoslovaquia 1. Alemania e Irlanda del Norte se ven las caras. McParland hace el primero en el 17. Por tercer partido consecutivo, Alemania empieza perdiendo con un gol antes de la primera media hora de juego, pero Rahn en el 20 empata. Madre mía, Rahn. Y ya en la segunda parte, de nuevo McParland pone por delante a los irlandeses en el 58, aunque Uwe Seeler en el 79 hace el empate a 2 final. Esto clasifica a Alemania, pero el otro partido jugado entre Checoslovaquia y Argentina deberá decidir la última plaza. Este partido causaría un enorme impacto en Argentina, porque muchos consideran que marca un antes y un después en su fútbol. Será recordado como el desastre de Suecia por los argentinos, y les enfrentará a una inevitable realidad. Pese a la pasión que sienten por este deporte, su nivel está muy por debajo del de las grandes potencias. Checoslovaquia se adelanta rápido en el minuto 8 por medio de Borak y Sikan hace otros 2 antes del final de la segunda parte. La insultante facilidad con la que llegan al área los europeos deja en evidencia a los argentinos. Corbata en el 65 acorta distancias de penalti, pero Feureisi en el 69 y Oborka en el 82 y en el 89 hacen el 6-1 final. 6-1. La derrota sacude a Argentina y deja un reguero de destituciones y dimisiones, entre ellas la de Guillermo Stabile, tras 19 años en el cargo. En Argentina los jugadores serán recibidos con una lluvia de monedas y por todo tipo de abucheos. El 19 de junio de 1958 será para ellos sin duda un punto de inflexión. Este resultado deja en el aire el segundo puesto. Irlanda del Norte y Checoslovaquia se lo juegan en un desempate 2 días después. Y los norirlandeses se ponen por 2-1 con goles de McParland, que está desatado, después de que Sikan pusiera por delante a los checoslovacos en el minuto 19. Alemania e Irlanda a cuartos y el amigo McParland 5 goles en esta primera fase. Vamos con el grupo 2. Yugoslavia, Francia, Escocia y Paraguay se la juegan en busca de 2 plazas. En el primer partido, yugoslavos y escoceses empatan a 1 en el estadio Arosvalen. Petakovic y Murray hacen los tantos. Al mismo tiempo, Francia y Paraguay se ven las caras en Norrköping. Arbitra el español Juan Gardiazabal, que luego sería juez de línea en la final y que arbitraría en los 2 siguientes mundiales. En el minuto 20, Amarilla hace un golazo de falta tremendo. Paraguay se pone por delante. Parece que Paraguay va a dar la sorpresa. Sí, la sorpresa. ¿Perdón? Nada. Jas Fontaine, en 2 jugadas clavadas, llegando en carrera, le da la vuelta al partido en el 30. El portero paraguayo tenía pánico a salir del área pequeña, parece. Pero Amarilla, de penalti, vuelve a empatar y al poco de empezar el segundo tiempo, Romero pone el 3-2 para los paraguayos. Está claro que Paraguay se va a imponer con claridad. con claridad, dice. Pero ¿de dónde sale esa risa? Los franceses se remangan y comienzan a meter goles de todos los colores. Piantioni, Wisniewski, Fontaine de nuevo, Copa, Vincent... 7-3. Ahí tienes la sorpresa paraguaya. La verdad es que Ramón el Candado Mayeregger, el portero paraguayo, hizo cantadas de todos los colores y fue casi más protagonista que Fontaine. 3 días después, Yugoslavia y Francia se miden las caras en Basteras. Y los yugoslavos se imponen por 3-2 con tantos de Petakovic y Vaselinovic por partida doble en el caso de los balcánicos y 2 de Fontaine por parte de los franceses. Que están por la fiesta. En sus 2 partidos hasta el momento, 15 goles marcados.
En el otro partido de la jornada, Paraguay se impone a Escocia por 3-2 con un portero diferente, Samuel Aguilar. Se conoce que utilizaron el candado para cerrar el vestuario o algo así. Madre mía. A la última jornada llegan todos con opciones de clasificarse, aunque Escocia no depende de sí misma. El 15 de junio, en el estadio de Tunavalen, en Esquitluma, se miden Paraguay y Escocia, que empatan a 3. Al mismo tiempo, Francia se impone por 2-1 a Escocia en Örebro. Piantoni y Fontaine hacen los goles de Francia y Baird del de Escocia. Francia y Yugoslavia pasan de ronda, pero empatan a puntos. Es la primera vez que el golaveraje sirve para deshacer el empate en la Copa del Mundo. Francia, gracias al palizón a Paraguay, pasa como primera. Y Fontaine supera a McParland al frente de la tabla como máximo goleador con 6 tantos. Vamos al grupo de Suecia, la anfitriona. 2 de los 3 partidos de Suecia se jugarán a otra hora para que se puedan ver por televisión y luego la gente acuda a ver los otros partidos de la jornada. Los suecos juegan en Solna sus partidos, una localidad muy próxima a Estocolmo. En su debut, el 8 de junio a las 2 de la tarde, se imponen por 3-0 a México. Simonson, por partida doble, y Liedholm, de penalti, sentencian un debut que ilusiona al público local. Y México haciendo de las suyas. Si hay un equipo en los mundiales que encadena una decepción tras otra, esa es sin duda México. En el otro partido, jugado en Sandviken, Hungría y Gales empatan a 1. Botzig por los húngaros y Charles por los galeses hacen los goles. Botzig había sido una de las grandes figuras del mítico equipo de oro de Seves, en ese momento ya descompuesto. Mediocentro de enorme recorrido y calidad, daba sentido y solidez al talento húngaro en su salida de balón. Mientras muchos aplaudían a Puskás, Sibor o Kocsis, los que trataban de entender la propuesta táctica de Seves debían esforzarse en interpretar a Josep Botzig. Lo cierto es que tras la huida del Honvéd, durante la Revolución Húngara, él fue de los pocos que negociaron con la Federación y regresaron luego a Hungría. Convertido en capitán y líder indiscutible tras la fuga de las grandes figuras, vivió el auge y declive de su selección durante 15 años hasta 1962. Una vez retirado sería nombrado diputado, seleccionador nacional, vamos, lo que quisiera. Podía ir por la calle, señalar un edificio y decir: quiero ser el director general de esa empresa. Y lo nombraban ese mismo día. Quiero pilotar un avión. Y los demás fingían que lo estaba pilotando. Bueno, ya. Venga. En la segunda jornada, México vuelve a decepcionar fuertemente contra Gales al empatar a 1 en el minuto 89, pero agárrate. A Jaime Belmonte, autor del gol, se le conoce como el héroe de Solna, porque ese empate supuso el primer punto en la historia de los mundiales para México. Hasta ese momento había perdido todos sus partidos, 10 en total. Suecia, efectiva y seria, se impone por 2-1 con 2 goles de Hamring. Lajos Tichy hace el gol magiar en un patatal impresentable. Los anfitriones, con 4 puntos, están ya clasificados y se dejan ir contra Gales en la última jornada en un empate a 0 insustancial. Al mismo tiempo, en el estadio Hartwallen de Sandviken, Hungría tritura a México por 4-0. Los mexicanos caen eliminados y vuelven a ser incapaces de ganar un partido en el Mundial. Y tal, y como ocurrió en el grupo 1, toca jugar un partido de desempate. En Rasunda, Gales se enfrenta a Hungría por segunda vez. Hungría se adelanta en la primera parte por medio de Tichy, pero los galeses, saltándose todos los pronósticos, le dan la vuelta al resultado en la segunda parte. Allchurch, en el 55, con un golazo impresionante. Terry Medwin, en el 76, tras un incomprensible fallo defensivo a la salida del balón, eliminan a los magiares y terminan al mismo tiempo con la época dorada de su selección. Suecia y Gales siguen, Hungría y México caen. Vamos al último grupo. Brasil, Inglaterra, Austria y la Unión Soviética se disputan 2 plazas en una liguilla que promete ser apasionante. Los soviéticos, que por fin se han decidido a participar en la Copa del Mundo, son una de las atracciones del torneo. Se sabe muy poco de su fútbol, pero han generado una gran expectación. Casi 50.000 espectadores en Gotemburgo para ver el partido que disputan contra Inglaterra. El armenio Nikita Simonian hace el primero para la URSS en el minuto 13 e Ivanov en el 55 el 2-0. Inglaterra espabila en la media hora final y consigue empatar por medio de Kevan y Fini de penalti. A la misma hora, en Ulevala, debuta Brasil contra Austria. Camiseta amarilla con motivos verdes, pantalones azules, la verde amarela, la camiseta de Superman del fútbol. Pero la leyenda todavía no está escrita. En el banquillo de seleccionador está un personaje singular, el Gordo Feola. En ese momento, un entrenador cuestionado por los periodistas listillos brasileños que desprecian ese estilo contemplativo y poco intervencionista de nuestro amigo. Hijo de un pastelero italiano emigrado a Brasil, gordinflón y eterno entrenador, directivo y hombre para todo en Sao Paulo.
En la temporada 57-58 es el entrenador asistente del húngaro Bela Gutmann en el Soberano. El mítico Bela Gutmann del Benfica, que cuando fue despedido del club portugués dijo aquello de: en 100 años desde hoy, el Benfica sin mí no ganará una Copa de Europa. Al grabar esto, se han cumplido ya 62 desde su maldición. Quedan 38. Da miedito, ¿eh? El caso es que Feola es nombrado seleccionador por su perfil bajo en un vestuario que arde en una hoguera de vanidades. Los egos dan calambre y él, desde la discreción, se ha impuesto en un debate en los medios, la convocatoria del niño Pelé. Feola le ha defendido en detrimento de Luisinho, estrella del Corinthians. Esa decisión ha enfadado a muchos. Hola, mundialista. Interrumpimos el capítulo un momento para recordarte que para nosotros es muy importante conocer tu opinión y saber que estás ahí. Suscríbete en Spotify, iVoox y YouTube y déjanos un like y un comentario sobre lo que te ha parecido el episodio. Y visita nuestra web www.lahistoriadelosmundiales.es, que está chulísima. Bueno, ya no te interrumpimos más. Sigue disfrutando de la historia de los mundiales. En ese Brasil mandan los dueños de la banda izquierda: Didi, tremendo jugador al que se considera inventor de la folla seca y la paradiña, y Nilton Santos, un protocarrilero que subía la banda como una moto sin frenos antes de que nadie pensara siquiera en ese recurso ofensivo. Brasil debuta. Altafini hace el primer gol en el 38 y con ese resultado se llega al descanso. Tras la reanudación, en el minuto 49, Nilton Santos hace un golazo tras una carrera por una banda izquierda que convertirá en una autopista. Por donde luego pasarán otros grandes. Mira, Roberto Carlos, Branco o Marcelo. Vaya tres. Altafini, ese gran killer de solo 19 años, batirá de nuevo la meta austriaca para hacer el 3-0 final. Quizás Altafini, al que llamaban Machola, es un ejemplo del talento enorme de esta selección, porque a pesar de ser un jugadorazo, irá perdiendo protagonismo a lo largo del campeonato y después de este Mundial fichará por el Milán en Italia y terminará jugando con la selección italiana el siguiente Mundial. Otro oriundo más. En la segunda jornada, el 11 de junio, la Unión Soviética y Austria juegan en el estadio de Riavalen en Boras. Los soviéticos se adelantan por medio de Ilin en el minuto 15 y sentencian en el 62 por medio de Ivanov. A la misma hora, en el estadio Ullevi de Gotemburgo, Brasil e Inglaterra se miden las caras. Feola se decide a sacar de titular a Babá, pero no consigue abrir el marcador. A pesar de la expectación generada, es el primer partido de la historia de los mundiales que termina con 0-0. Fíjate, la prensa brasileña presiona. ¿Por qué no juegan Garrincha y Pelé? Todos quieren ver a los dos jugadores que tienen enamorado a Brasil, pero el gordo no se decide. Insiste al parecer que ambos han llegado lesionados al torneo, algo que no se creen los periodistas. Por eso, todavía no han debutado. Ya en la tercera jornada, Inglaterra y Austria se miden en Boras. Los austriacos, que han perdido los dos partidos jugados, están ya eliminados. Inglaterra, con una victoria, tiene muchas posibilidades de pasar de ronda. Sin embargo, los austriacos se ponen por delante por medio de Kohler tras un potente disparo desde fuera del área y así se llega al descanso. Inglaterra tiene que reaccionar si no quiere quedar eliminado y Haynes, en el 56, iguala el partido. Los ingleses se echan arriba buscando el gol de la victoria, pero Corner pone el por delante a Austria de nuevo tras un error del portero inglés McDonald. Apenas 3 minutos después, Derek Kevan hace el empate definitivo. Inglaterra solo seguirá viva si la URSS y Brasil no empatan en el partido jugado simultáneamente en Gotemburgo ante 50.000 espectadores. Tras los dos primeros partidos, el vestuario brasileño se le echa encima al seleccionador por no poner en el campo a todo el talento que tiene. El partido contra Inglaterra ha sido soporífero y todos le piden cambios. Y Feola, que es un tipo de ritmos lentos, se desata. Saca a Babá, Garrincha y Pelé en la misma alineación y decide apostar ya sin miramientos por un 4-2-4. ¡Vamos! Un sistema al que llamarán la diagonal. Muchos señalan que la influencia de Bela Gutmann, el húngaro del que había sido segundo en Sao Paulo, será clave en esta transformación. Porque ese día, según muchos, nace el yogo bonito.
Ante 50.000 espectadores, Brasil, con 2 goles de un Babá desatado y un Didi en estado de gracia, la caraniña arrasa a los rusos con un festival de fútbol. Lev Yashin, la araña negra, evita una goleada de escándalo con una actuación memorable que le hará famoso. El seleccionador soviético, Gabriel Kachalin, señala al final del partido: nunca en mi vida había visto a un equipo jugar así. La victoria brasileña arrastra a ingleses y soviéticos a un partido de desempate. Este absurdo partido extra que exigen las normas de la competición. El 17 de junio a las 7 en Gotemburgo, la Unión Soviética elimina a Inglaterra con un gol de Ealing en el 68 en medio de la pasividad defensiva inglesa. El gol de Ealing a Inglaterra será muy recordado en la Unión Soviética, pero es que este jugador ya había marcado el gol de la victoria en los Juegos Olímpicos de Melbourne en la final contra Yugoslavia y 2 años después marcaría el primer gol de la historia de la Eurocopa. Por su parte, el papel de Inglaterra en el Mundial vuelve a ser decepcionante. En sus 3 participaciones hasta la fecha, solo han sido capaces de ganar 2 partidos de 10. Muchos se preguntan, ¿qué hubiera pasado con este equipo sin la tragedia de Múnich? Pero eso es fútbol ficción y no nos vale de mucho. Resumimos, 8 equipos en cuartos, que son Brasil, Gales, Francia, Irlanda del Norte, Alemania Federal, Yugoslavia, Suecia y la Unión Soviética. 7 europeos y un americano. Empecemos con el partido que enfrenta a Gales y a Brasil el 19 de junio a las 7. Tras la exhibición contra la Unión Soviética, todos quieren ver a los brasileiros. Auténtica atracción del Mundial. Y eso que en Gotemburgo solo fueron 25.000 espectadores a ver el partido, la mitad del aforo. Quizás por la coincidencia del partido con el de Suecia. Pero en este Mundial televisado, lo que ocurre en el campeonato tiene una repercusión mucho mayor de lo que ocurría antes. Feola mantiene a Garrincha y a Pelé en el 11, pero mete a Altafini por Babá. El rival no permite mucha fiesta, autobús atrás y pelotazos. Brasil se desespera porque los minutos pasan y no encuentra el camino. Al descanso se llega con un empate a 0 que preocupa a los brasileños y llena de moral a los galeses. En la reanudación, Brasil lo intenta sin suerte, hasta que en el minuto 66 Pelé recibe de espaldas. Con un toque muy sutil se gira y de paso vence la oposición del defensor. El balón bota y el brasileño saca un disparo rápido por abajo que se cuela con un poco de suerte en la portería. El gol dará la victoria a Brasil y cuando se graba esto, Pelé sigue siendo el jugador más joven en marcar un tanto en los mundiales. Feola, que ha confiado en el niño, sale muy reforzado y el vestuario, que le había presionado para que lo hiciera, saca pecho. Una Brasil menos brillante que en el partido anterior saca adelante uno de esos partidos feos pero imprescindibles si quieres levantar este trofeo. Mucho se habla del potencial ofensivo de Brasil en este Mundial, pero hay que destacar que en 4 partidos, hasta ese momento, Brasil no ha encajado ningún gol, o lo que es lo mismo, se han plantado imbatidos en las semifinales. Nos vamos a Norrköping. Arbitra el español Juan Gardiazabal. La Francia de Fontaine y de Copa, su incombustible asistente en los goles, se mide a la Irlanda del Norte de McParland. Los franceses salen a por todas. En el minuto 22, Marian Wisniewski se interna en el área pequeña y desde el vértice izquierdo fusila al portero irlandés. Y en la segunda parte, la maquinaria francesa se pone en marcha. Fontaine, de cabeza en el 55, amplía distancia en el marcador. Y el mismo Fontaine, a pase de Raymond Kopa, el pequeño Napoleón, hace el tercero en el 63. Si el delantero está en estado de gracia, el centrocampista siempre parece encontrarle después de los regates y esos amagos con los que abre las defensas. Y el cuarto lo hará Piantoni en el 68. Los franceses se cuelan en semifinales con números que asustan. 15 goles en 4 partidos, de los cuales Fontaine lleva, ojo, 8. También hay que decir que todo ese furor ofensivo tiene su consecuencia Eso atrás. Sí, también es verdad. 7 goles en contra, aunque en este partido no hayan recibido ninguno. Los franceses buscarán un hueco en la final contra Brasil. Vayamos al tercer cruce de los cuartos de final. Los campeones del mundo, Alemania Federal, se miden a Yugoslavia en Malmö. 20.000 espectadores. En el minuto 12, Helmut Rahn, aquel del telegrama, ¿te acuerdas? Sí. Marca un golazo casi sin ángulo tras una internada por la banda derecha. Buenos chirlazos se cascaba Rahn. Sí, señor. Al que llamaban Der Boss. Yugoslavia, siempre competitiva, lo intenta hasta el final, pero el fútbol control de los alemanes consigue que no pasen muchas cosas de aquí al final del partido. Sin mucha fiesta, ni mucho escándalo, ¡Hombre! Alemania en semifinales. Vaya clásico. Tío, debe ser ese el secreto. Que no te miren, tú a lo tuyo.
que no hablen los demás como favoritos y a ti que te dejen tranquilo. Bueno, pues nos falta uno para las semis. Y este va a salir del enfrentamiento entre Suecia y la Unión Soviética. De aquel tridente Gre-No-Li, que habían fichado el Milán, ahora juegan en la selección dos de ellos, Gunnar Gren y Nils Lindholm, el capitán. Pero por supuesto la clave es su seleccionador, el inglés con pinta de borrachín, Josh Reynor. Eso es. Tras el éxito en el Mundial 50 y el fracaso en el 54 por su eliminación en la fase clasificatoria, la Federación Sueca había vuelto a contratar en el 57 con el objetivo de que los anfitriones hiciesen un buen papel en el Mundial. Reynor aceptó a cambio de que se relajasen con eso de que los suecos que jugasen en el extranjero no pudieran ir convocados a la selección. En ese momento, el profesionalismo ya se empieza a aceptar en el país escandinavo. De esta manera, el inglés se pudo traer a 5 jugadores de Italia para reforzar la selección. Ignorado en Inglaterra y adorado en Suecia, fue capaz de reconstruir la selección y hacerla competitiva. Su selección, que iría evolucionando desde la WM al 4-4-2, impondría el marcaje al hombre y una manera distinta de defender, con mucho más orden y más solidaria con el compañero. Hasta ese momento, los números le dan la razón. Un solo gol encajado en los 3 partidos jugados. En el Estadio Rasunda, en Solna, ante 31.000 espectadores, se mide a la Unión Soviética. Tras un primer tiempo sin goles, al poco de reanudarse el partido, Hamrin, que ya había marcado 2 goles contra Hungría en la primera fase, abre el marcador. Es un churro de gol, pero ¿a quién le importa? Hombre. Los suecos se vuelven locos porque les gusta lo mismo que a ti y a mí. ¿Y qué nos gusta a ti y a mí? ¡Ganar! ¡Hombre! Tenemos el fútbol porque nos gusta el fútbol, pero porque nos gusta ganar. Eso es, totalmente. ¿Qué son los resultados deportivos de tus equipos durante el fin de semana sino un regulador anímico? Tienes los resultados que te gustan, buen ánimo, empiezan a perder tus equipos, malestar emocional, psicológico, físico... En tu vida siguen pasando cosas, algunas buenas, Sí. otras malas, y la mayoría pues ni una cosa ni la otra. Pero los resultados deportivos están ahí para subir y bajar el volumen emocional. Total, que a los suecos les da igual cómo sea el gol. Los soviéticos empujan y están muy cerca de conseguir el empate. Suecia sufre y en el 88 Simonsson, que luego jugaría en el Real Madrid y la Real Sociedad, haría el segundo y definitivo gol. Los suecos son el cuarto semifinalista y se verán las caras con Alemania Federal. El 24 de junio a las 7 de la tarde se juegan las 2 semifinales. En Gotemburgo, Suecia y Alemania Federal se ven las caras. Hueso duro de roer para los anfitriones. Alemania es sin duda la favorita. Nadie se olvide de que es la campeona del mundo. Frente a un Estadio Ullevi preso de los nervios, Schaffer, otro campeón del mundo en el 54, abre el marcador en el minuto 24 tras rematar a bote pronto un pase desde la izquierda. Skoglund en el 32 hace el empate de disparo raso y deja un pozo de alivio en el ambiente. La relación entre Naka Skoglund y Reynor era muy particular, por el carácter indisciplinado del jugador. El entrenador le había hecho jugar con Suecia en el Mundial del 50 en Brasil. Por aquel entonces era electricista, pero tras el Mundial, el Inter de Milán vino a buscarlo. Y se acabaron las chispas. A pesar de su carácter... O empezaron. A pesar de su carácter del demonio, Reynor lo volvió a convocar para este Mundial. Jugador de gran talento en el campo, pero dado a los excesos y escándalos fuera, tras su retirada, su alcoholismo acabó empujándolo primero a la depresión y después al suicidio en 1975 con apenas 45 años. Adorado como una rockstar maldita en la Suecia que dejó tras su muerte, cerca de la que fue su casa, una estatua reproduce un disparo de Naka y una inscripción que dice «Nos vemos en la portería». Pero sigamos con el partido. El gol de Skoglund pone el empate al descanso. Los alemanes especulan y dejan la responsabilidad del peso del partido a los anfitriones. En la reanudación, Juskoviak es expulsado por meterle una buena entradona a un sueco con los tacos por delante, y Alemania se queda con uno menos.
Aquí no había tarjeta roja todavía. Bueno. El árbitro te miraba y te decía, mira, chavalín, A ver. sigue caminando por allí hasta que me veas pequeñito. En el 81, Gunnar Green dispara desde fuera del área y el balón se cuela por la escuadra izquierda. Alemania paga su excesivo conservadurismo y los suecos se ven cerca de la final. 37 castañas el amigo Gren, que cuando estaba en la cima de su carrera no pudo jugar el Mundial de Brasil. Los alemanes lo intentan y están muy cerca del empate, hasta que Hamring mete uno de los goles más famosos del fútbol sueco. Carrera por la línea de fondo desde la banda derecha hasta la portería. Deja a dos rivales por el camino, amaga, el portero se va al suelo y con mucha habilidad la pica por encima de él. Vaya crema. 3-1 para Suecia. Los campeones del mundo ceden la corona y los anfitriones están en la final. Pase lo que pase, de este mundial saldrá un campeón del mundo inédito. Sí, señor. A los tres ganadores, Uruguay e Italia por partida doble y Alemania, se les unirá un cuarto. Pues nos vamos a Solna, Estocolmo, para ver el gran pepino de partido de este mundial. A un lado está la Francia de Copa y Fontaine, esa dupla diabólica, y al otro la Brasil de Didi, Babá, Garrincha, Nilton Santos y ese niño de 17 años al que todo el mundo quiere ver jugar. Arbitra el galés Benjamin Griffiths. El gordo Feola vuelve a apostar por Cito en la medular para dar libertad creativa al cerebro de la selección brasileña Didi. Al mismo tiempo, deja a Altafini fuera del 11 en beneficio de Babá. Y esto le da la razón nada más empezar. Minuto 2. Balón picado que le llega al área a Babá, que controla con el pecho y en carrera, sin dejarla caer, la mete para la caja. Mal empieza la cosa. Sí, señor. Error defensivo gravísimo de Francia, que sin embargo se sacude del golpe y reacciona apenas 7 minutos después. Pase brutal de Copa Fontaine que regatea al portero Gilmar para hacer el empate Golazo. de fuerte disparo. Golazo. A partir de ahí, franceses y brasileños se tantean hasta que en el 39 Didi, de disparo lejano, hace uno de los goles más bonitos de este mundial. Con 2-1 se llega al descanso. Albert Botox, seleccionador galo, trata de recomponer al equipo. Francia depende mucho de los espacios y de arriesgar, poniendo muchos jugadores por delante del balón. Pero si haces eso contra Brasil, puedes pasarlo muy mal. Además, esta segunda parte supondrá la irrupción definitiva de uno de los grandes genios que ha dado este deporte. Edson Arantes dos Nascimento. Pelé. 17 años, no lo olvidemos. En el minuto 52, tras un rebote, Pelé pone el 3-1. Y apenas 12 minutos después, tras un jugadón de Garrincha por la banda y de nuevo tras un rebote, Pelé hace su segundo gol. Y su cuenta se cierra tras una jugada tremenda otra vez de Garrincha, que está desatado. El balón le llega a Pelé, que tras un bote raro lo controla con el muslo y tras dejarla caer, la empala junto al palo izquierdo. El 5-1 arrasa a los franceses que maquillan el resultado por medio de Piantoni, que se da el gustazo de tirarle un caño a Cito y encañonar un balón desde lejos para poner el 5-2 definitivo. Brasil alcanza así su segunda final de un mundial. La sombra del maracanazo le ha acompañado durante 8 largos años y la historia le concede una nueva oportunidad. Esta vez será al revés. Los anfitriones serán sus rivales y no será Maracaná, sino el Estadio Rasunda, del Solna. Pero no nos adelantemos, vamos al tercer y cuarto puesto. ¡Buah! Vaya rollo, el tercer y cuarto puesto otra vez. No, este no. ¿Por? ¿Por qué no? Porque Jazz Fontaine ha decidido tomárselo muy en serio. Vamos a ver. Vale. El partido lo juegan Francia contra Alemania Federal. Y no nos olvidemos, ahí donde va Francia hay fiestón. 17 goles a favor y 12 en contra en 5 partidos. Sale a una media de casi 6 goles. A los 16 minutos, Jazz Fontaine, siempre con el 17 a la espalda, abre el marcador. Es el segundo jugador tras Alcides Gilla que marca en todos los partidos jugados en el Mundial. Apenas 2 minutos después, Sieslarsik empata. El partido se pone interesante. Raymond Kopa, que lleva el 18, hace de penalti el 2-1 en el minuto 27. Y de nuevo Fontaine, a la media vuelta después de coger un rechace del portero, pone el 3-1 en el 36. Así se llega al descanso. En el minuto 50, Dua, que debuta en el torneo, hace el cuarto para Francia. En el fútbol actual, en un tercero y cuarto puesto en el que vas ganando 4-1, harías todas las sustituciones posibles. Saldría a jugar hasta el masajista. Pero en 1958 todavía no se puede hacer cambios, así que van a jugar los mismos hasta el final. Helmut Rahn, en el 52, hace un golazo tremendo y pone el 4-2. En el minuto 78, Jazz Fontaine, en una jugada típica suya, se interna en el área y se acomoda el balón en conducción para disparar cruzado. Es su gol número 12 en este mundial. Schaffer
Apenas 6 minutos después hace el 5-3. Pero Fontaine, en una jugada exactamente igual que la anterior, penetra en el área y de disparo cruzado a la izquierda hace su 13º gol. Un récord difícil de batir. Esto se graba antes de comenzar Bien. el Mundial de 2026. ¿Habrá alguien capaz de batir esa marca algún día? 13 goles en un Mundial es mucha tela. El tercer puesto es para Francia, que no ha dejado de dar espectáculo en todo el Mundial. Aquella maravillosa generación de Copa, Fontaine, Jonquet, Piantoni, solo sería superada mucho tiempo después por una Francia muy diferente, pero también compuesta por franceses de orígenes muy diversos. Y tendrían que pasar 40 años. Pero no nos adelantemos, que ahora estamos ante el plato fuerte, la final del Mundial. Al partido definitivo llegan la favorita Brasil y la anfitriona Suecia. Lo del clickbait. Este es el partido más repetido del Mundial en el momento en el que se graba esto junto a la Alemania-Argentina. Los primeros han ido de menos a más gracias a los cambios tácticos de Feola y a la entrada en el 11 de Pelé, Garrincha y Babá, jugadores de una enorme calidad técnica. Ellos han echado a los franceses en el mejor partido del Mundial. Por su parte, los suecos se han ganado la plaza eliminando a Alemania Federal en las semifinales. Los teutones se han quejado de un arbitraje casero que les expulsó a un jugador en el tramo decisivo del partido, pero ¿sabes una cosa? ¿Qué importa ya todo Muy esto? poco. ...29 de junio de 1958... ...son las 3 de la tarde... ...casi 50.000 espectadores en el Estadio Rasunda de Solna... ...Suecia contra Brasil... Y Suecia cree, si hemos echado a Alemania, ¿por qué no vamos a ganar a Brasil? Tal y como sucedió en la final del Mundial anterior... ...llueve. En las gradas, gabardinas y muchos hombres con traje, paraguas y chubasqueros. En los anteriores partidos, los suecos permitían que hubiese animadores a pie de campo... ...para guiar los cánticos y la animación... Pero en esta ocasión lo impidieron. Lo mismo quedaba feo en la final. Suecia sale con este 11. Svensson, Bergmark, Axbom, Lidholm, Parling, Gren, Gustafsson, Borgesson, Hamring, Simonson y Skoglund. Brasil alinea a Gilmar, Bellini, Yalma Santos, Nilton Santos, Orlando, Didi, Cito, Zagallo, Pelé, Garrincha y Babá. En el minuto 4, Lidholm, con los pantalones subidos hasta el sobaco, regatea a dos jugadores brasileños a cámara lenta y después, de un disparo suave, raso y ajustado al palo, pone por delante a los suecos. Pero es que hasta la celebración es desangelada. Que estamos en la final de un mundial, colega. Haz alguna celebración molona, yo qué sé, tírate al suelo, algo. Ahora movía con los dedos. Es la primera vez en todo el mundial que Brasil está por debajo en el marcador. Pero la calidad de la cara niña es algo imparable. Garrincha hace uno de sus famosos amagos en parado antes de salir en carrera. Gana la línea de fondo y mete un balón dentro del área pequeña. El portero atechado. Babá llega y para adentro. Solo 5 minutos de alegría. 5. Garrincha sigue volviendo locos a los suecos y manda un balón al palo poco tiempo después. Y Garrincha de nuevo en el 32, tras otra jugada clásica por la banda, sirve en bandeja al segundo gol a Babá. Pase de la muerte y tanto muy parecido al primero. Así se van al descanso. En el minuto 55 el balón llega a Nilton Santos, que levanta la cabeza y la cuelga al área. Pelé gana el balón en el área saltando con el pecho, supera a un jugador y vence al segundo con un sombrero. El balón queda suspendido y de volea la mete para adentro. Golazo. Golazo en una final de la Copa del Mundo, con solo 17 años. Tremendo. Este gol es un icono absoluto del fútbol. Me atrevería a decir que es uno de los más famosos goles de la historia. Es difícil amar este deporte y no conocer este gol.
El gol, por supuesto, rompe a Suecia definitivamente, que pasa a ser un espectador más de la exhibición de ese equipo maravilloso que es Brasil. El entrenador soviético tenía razón. El fútbol nunca había visto antes nada igual. Y cuando la selección brasileña se divierte y sonríe como solo ellos lo saben hacer en un campo de fútbol, quien está enfrente lo pasa mal. Lo de Garrincha es directamente una locura. Una y otra vez llega por su banda al área y los suecos no saben cómo pararle. El cuarto lo hace Zagallo tras un disparo por debajo de las piernas del portero. No será uno de los jugadores más famosos de esta selección, pero Mario Lobo Zagallo será un auténtico talismán para la selección brasileña en los mundiales. No desvelaremos lo que va a suceder con él y Brasil en adelante, pero dejaremos esta frase aquí. Si quieres que algo salga bien, llama a Zagallo. Será por eso lo de Lobo. Como Harvey Keitel. En el minuto 80, Simonson hace el 4-2. Pero en el último minuto de juego, balón de Nilton saltos al área, que Pelé remata de cabeza buscando un arco que supera al portero. Otro golazo que deja el 5-2 definitivo en el marcador. Todos corren a abrazar a Pelé, que llora como un niño por la emoción. La promesa que le hizo a su padre tras el maracanazo está cumplida. La Copa del Mundo es brasileña. Arthur Dreury, presidente de la FIFA, le entrega a Bellini, capitán brasileño, la Copa Jules Rimet, la misma que esperaba levantar a Augusto en Maracaná 8 años antes. Didi, al que llaman el príncipe etíope, es nombrado mejor jugador del torneo. Un año después firmaría por el Madrid, aunque no le iría demasiado bien. Otros como Babá probarían suerte en el Atlético, donde no le iría mal del todo. Brasil es la primera selección en ganar fuera de su continente. Y mientras se graba esto, es la única vez que un combinado americano ha ganado en Europa, mientras que Alemania es, hasta este momento, la única europea que ha ganado en América. Copa, que había dado 7 asistencias a Fontaine. 7. Ojo, 7 asistencias a un solo jugador, a Fontaine, en el Mundial, y que por entonces jugaba en el Madrid, recibiría el Balón de Oro de ese año que por aquel entonces distinguía al mejor jugador europeo. Segundo en esa votación quedó el tremendo delantero alemán Helmut Rahn, que hizo 6 goles en el Mundial. Y tercero, Just Fontaine. Fontaine, otra de las estrellas indiscutibles de este Mundial, seguiría metiendo goles en Francia y después, tras una prematura lesión, probaría muchos años después suerte como cantante. Buenos canturreos se pegaba el tío. El 11 ideal de aquel Mundial sería el siguiente: Yacine, Yalma Santos, Bellini, Nilton Santos, Orlando, Didi, Copa, Hamrin, Fontaine, Garrincha y Pelé. 7 brasileños, nada menos. Claro. Lo cierto es que tras el maracanazo, 8 años después, Brasil ha tenido la oportunidad de ajustar las cuentas con su historia. Solo una cosa más. Todo esto puede no haber sucedido. ¿Qué? Busca un documental llamado Conspiration 58 en YouTube. Esa historia no la contaremos aquí. Pues sí que te tiras el rollo. Es que así soy yo. Los que me quieren me aceptan tal y como soy. Nos vemos dentro de 4 años en Chile. La leyenda de la verde amarela no ha hecho más que comenzar.